El heroísmo es el arte de vencer la cobardía, la sabiduría es el arte de vencer la ignorancia y la creatividad, la genialidad es el arte de vencer la inoperancia. Estos tres aspectos los tenemos todos somos capaces de ser genios, de ser sabios y de ser héroes, pero para poder desarrollarlos necesitamos el control y dominio de nuestra actitud. El dominio del control exige el control del dominio, son complementarias una con la otra. Luego, si tenemos dominio, tenemos que controlarlo y si tenemos control, tenemos que dominarlo. Los humanos somos seres vinculativos, por eso que protegemos nuestros vínculos hasta el extremo de llegar a ser heroicos en la defensa de estos vínculos. Podemos llegar a ser heroicos, pero también podemos, por el otro extremo, llegar a ser celópatas. Somos también seres cognoscitivos que nos gusta el raciocinio, nos convencen aquellas nociones, aquellas razones justas que son constantes e inmanentes y por eso admiramos a los sabios y los respetamos. Y en ocasiones cuando pensamos que lo sabemos todos, ese velo que cierra nuestro interés nos impide el desarrollo cognitivo y acabemos siendo ignorantes de la razón. Y también respetamos a los poderosos, aquellos que son creativos, que tienen algo que ofrecer al bien común. Del mismo modo que respetamos estos grandes valores, también podemos despreciarlos y caer en el máximo de la destrucción, por decirlo así. Luego tenemos esa doble operatividad entre construir o destruir. En estos aspectos todos contenemos ese tipo de aspectos duales complementarios que nos benefician a todos. En ese sentido tenemos que comprender cómo establecer esa dualidad y para eso necesitamos el ejercicio del control y del dominio de nuestro comportamiento, de nuestro convencimiento y de nuestros afectos. La naturaleza humana se degradó en el momento en el que el primer humano perdió esa noción del bien común. Cuando a la hora de optar los humanos optamos por aquello que nos beneficia solo a nosotros y nos olvidamos de optar por aquello que beneficia siempre a todos. Esa noción de la libertad que tenemos hoy en día como capacidad de optar por aquello que es válido siempre y para todos, esa noción se perdió. Al perderse la noción de lo absoluto se pierde también la noción de lo relativo. Lo relativo simplemente se cuelga bajo el criterio particular de cada uno. Y al perderse el sentido común se pierde también el bien común y por lo tanto se pierde el ideal común. Es decir, el ser humano cae en la ignorancia al no tomar el punto de vista de aquello que beneficia siempre a todos. Al perder esa posición o el dominio de esa posición de ser el sujeto activo de toda la creación, es decir, el ser humano es responsable por todas las especies creadas y es el único capaz de apreciar. No hay ningún otro ser capaz de valorar los aspectos que han sido originados por la creación. Ningún otro ser que no sea el humano es capaz de hacer una distinción entre qué es lo más urgente, qué es lo más inmediato a realizar y qué es lo más necesario. Eso no lo hace ninguna especie creada. La única especie capaz de evaluar y de valorar o de distinguir entre lo bueno, lo mejor es el ser humano. Si no hay ningún ser capaz de evaluar aquello creado no sirve para nada, no vale nada. ¿Cuánto vale un planeta en el espacio? Un planeta que es completamente de oro, el tamaño de la luna, completamente de oro. Oro puro, de la mejor calidad, 24 quilates. Pero no tiene ningún capitalista que lo evalúe. No hay ningún ser humano allá en ese planeta. ¿Cuánto vale ese planeta de oro? El único que da criterio al valor es el ser humano. Pero el ser humano, para poder evaluar la naturaleza de la creación, debe comprenderla. Al ignorarla, lógicamente queda como observador simplemente de parcialidades. Y ahí en esa diversidad de parcialidades nunca encuentra lo homogéneo, nunca encuentra lo absoluto. ¿Por qué? Porque no busca lo absoluto, no se interesa por lo absoluto, piensa que lo absoluto no existe entre tanta diversidad. Es decir, uno de los mayores frustrantes del conocimiento humano son el pensar que el mundo es tan grande y yo soy tan pequeño que soy capaz de comprenderlo, cuando en realidad los aspectos fundamentales del universo son tan simples que hasta un niño los descubre. Hasta el niño más pequeño, a los 10 años, es capaz de reconocerse superior
al resto de las especies, es capaz de reconocerse capaz, de ser sabio, de ser genio, de ser héroe. Eso es lo que el niño busca, eso es lo que el niño quiere cuando te dice que quiere ser bombero, o que quiere ser astronauta, o que quiere ser lo máximo. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro genoma tenemos esa condición de ser lo máximo, de ser lo máximo poderoso. Es decir, somos capaces de ser genios, somos capaces de ser sabios y somos capaces también de ser héroes. Esa condición la debemos de recuperar. Y para recuperarla tenemos que conocer primero cuáles son los fundamentos esenciales de la naturaleza y sobre esos fundamentos esenciales ejercer el dominio del camino para recorrerlo hasta madurar. Ese proceso de crecimiento lo tenemos que controlar. Por eso que tenemos que tener dominio sobre el control y control sobre el dominio. Por lo demás, esto no es tan interesante, no es tan novedoso, porque en la realidad todo existe controlado. Nosotros hacemos viajes en avión, pero es la torre de control la que maneja los viajes. Vamos por la carretera y es la señalización ética la que nos dirige o nos permite llegar a algún lugar. Nosotros queremos hacer algún tipo de proyecto inmobiliario y es el urbanista el que nos controla y domina los espacios. Luego, ese control y dominio es algo normal. Cada uno de nosotros estamos haciendo constantemente el ejercicio del control de aquello que nos convence o no nos convence, de aquello que nos beneficia o nos perjudica y de aquello que realmente nos es grato o nos desagrada. Controlar la actitud, los pensamientos, los sentimientos no es nada fácil. Uno necesita el ejercicio constante de ese dominio sobre el control para poderlo ejercitar. Fácil o difícil no le resta a la necesidad su facultad de ser o de sentirse satisfecha. La necesidad debe cumplirse, y esa facultad es por sobre lo fácil o difícil que resulte. La ciencia desconoce el biotipo estándar de normalidad humana. Si hablamos con algún psiquiatra, con algún psicólogo, con algún médico, y le preguntamos cuál es el biotipo estándar de normalidad humana, os van a decir que eso no existe. Y no es que no exista, es que existe pero no ha sido reconocido. Ese biotipo estándar de humanidad lo tenemos todos dentro y lo apreciamos cuando empezamos a insultar al otro, a decirle al otro qué es lo que no debe ser. De ese decirle qué es lo que no debe ser surge el qué es. Cuando llamamos al otro egoísta estamos pidiéndole que por favor sea altruista. Cuando llamamos al otro mentiroso estamos diciéndole que por favor sea sincero. Cuando decimos que el otro es odioso estamos diciendo vincúlate. Luego, nosotros sabemos cuál es ese estándar o ese biotipo estándar de naturaleza humana. Lo sabemos todos, pero no le hacemos caso. No le hacemos caso porque nos han dicho tantas veces que todo es relativo que no nos damos cuenta de que al afirmar esa sentencia de que todo es relativo estamos demostrando que nosotros somos inseguros, que no tenemos la verdad, que estamos convencidos de mentiras y que somos tan relativos como la afirmación que acabamos de decir. Luego somos, en cierto aspecto, idiotas. Eso es lo que estamos diciendo cuando decimos que todo es relativo y porque todo es relativo no podemos comprender lo absoluto porque ya no existe. Y no es que no exista, es que nosotros no nos damos el tiempo de buscar aquello que es homogéneo entre tanta diversidad que nos invade todos los días. Uno que está aquí al alero de la docencia, uno escucha muchas veces a aquel estudiante, aquella persona que tiene interés en madurar, en crecer, en desarrollarse, se escucha constantemente esa frase, quiero realizarme. Esa frase la escucho con frecuencia, pero lo que nunca he escuchado es su significado. ¿Qué significa realizarte? Algunos dicen, no sé, pero lo quiero igual. Es tener éxito, tener fama, tener recursos económicos, independencia económica, tener poder. ¿Qué es la realización humana? Porque todos, independientemente de lo que queramos hacer, todos queremos realizarnos. Y si pensásemos en realizarnos en la sabiduría, en el ser sabios, en el ser genios, en el ser héroes, yo pienso que sería algo bastante notorio, bastante notable. Pero si empezamos a querer realizarnos en cuanto a encontrar el poder o la independencia económica o el éxito en cuanto a que somos famosos o somos bien vistos, bien mirados, sin mérito alguno, simplemente porque conseguimos fama, y si buscamos simplemente desarrollarnos en cuanto a aquello que nos apetece, que más nos interesa a nosotros en particular y en aquello que más narcisistas nos realiza, bueno, quizá
quizá no nos realicemos por completo. A todos nos gusta ser el Superman, el ser el más capaz de defender los valores, de defender a la sociedad, de defender la humanidad. Ese sentido de heroísmo lo tenemos todos inserto dentro de la caracterización humana. También tenemos inserto esa caracterización de ser sabios. Creemos que tenemos el raciocinio justo, que estamos convencidos de aquellas verdades absolutas que son siempre y para todos convincentes. Eso lo captamos, lo sentimos, lo creemos, lo consideramos. Incluso aquellos más ignorantes sienten que saben aquello que tienen que saber. Y por otro lado tenemos también ese convencimiento de ser emprendedores del bien común, de ser capaces de ser genios en la construcción de megaconstrucciones, en la construcción de emprendimientos para el bien común, para el bien social, para mejorar la estructura económica o moral o ética o estética del país. Eso lo tenemos todos. Para poder conseguir ese estado de ser sabio en el conocimiento y de ser héroe en la defensa de los valores máximos, tenemos que salir de nuestro egoísmo. Tenemos que dejar a un lado el narcisismo particular de cada uno y empezar a pensar en grande. No solamente a pensar en grande por tamaño, sino a pensar en grande por considerar el bien común ante todas las cosas. Si somos capaces de dominar esa actitud de priorizar el bien común por sobre el bien particular, si somos capaces de priorizar aquello que es constante y continuo por sobre aquella infinita diversidad de aspectos. Si somos capaces de pensar en el bienestar de la mayoría y si ejercemos el dominio y control sobre aquellos aspectos que nos ligan por sobre aquellos que nos desligan o que nos dividen, podríamos empezar a pensar que podemos madurar. Que todos nos consideramos héroes, genios y sabios es algo normal. Eso no es una cosa extraordinaria, es algo normal. Todos nos consideramos héroes, sabios y genios. El problema es cómo nos mantenemos en esa posición de ser sabios, de ser genios y de ser héroes. ¿Qué debemos hacer para realmente conseguir ese reconocimiento por parte de los demás? Deberíamos ser, en principio, incondicionales ante el bien común. En cada toma de decisiones tener que considerar el bien de todos por sobre el bien particular. Eso es un signo de haber superado el egoísmo, de haber superado el narcisismo, de haber sido incondicional ante el bien común. En segundo lugar, tenemos que mantener esa posición de dominio. Por sobre todo, yo voy a reaccionar siempre frente al bien común. No importa de dónde venga la opinión, de quién venga la opinión, yo ante todo voy a ser sincero, ante todo voy a beneficiar siempre a todos y ante todo voy a hacer la defensa de los valores máximos de plenitud, justicia y cumplimiento del deber. Esa es la segunda condición del ser humano. El ser humano es aquel que mantiene esa posición del transmitir aquello que es verdad, de hacer aquello que beneficia siempre a todos y de sentirse ligado con ese ideal común conectivo, de ser vinculador con todos. Y ese ejercicio y control del dominio mantendría la posición del ser humano por sobre la posición del animal humano. Ese vencer al animal humano es lo que nos caracterizaría como personas. La realización aquí particular no funciona. Solamente puedes sentirte satisfecho cuando estás seguro, en un ambiente social seguro. Solamente puedes sentirte confiado cuando estás en un ambiente de respeto. Y solamente puedes respetar al otro cuando sientes que el otro te respeta también a ti. De esa forma se puede establecer esa realización humana. Y en el desarrollo de esta realización, el arte es el mejor vehículo que podemos tomar porque en el arte estamos siempre haciendo algo que es bello, que es complaciente, que es gratificante. La belleza siempre agrada, nunca desagrada. La belleza nos agrada siempre y en ese agrado vamos etapa por etapa desarrollando una mejor calidad y en ese mejorar la calidad estamos ofreciendo un bien común también, un bien compartido por todos aquellos que aprecian el arte.
Recordemos que el arte es una sucesión consecutiva de elementos, es decir, estamos evolucionando en el proceso, estamos mejorando lo anterior. Esa sucesión consecutiva de aspectos de calidad es lo que caracteriza el arte. Y para poder ir superándonos debemos ir cumpliendo los deberes necesarios como para cumplir en cada ejercicio las necesidades propuestas por el ejercicio en sí. Lo mismo pasa con nuestra vida. En nuestra vida tenemos un periodo de infancia, un periodo de adolescencia, un periodo de adultez, y en cada uno de estos periodos existen ciertos deberes y ciertas necesidades naturales independientes del criterio particular de cada uno. Esas necesidades naturales son las que debemos cumplir. La diversidad de lo inmutable es infinita, pero la diversidad no es fundamental. Lo fundamental es aquello inmutable, aquello que no cambia nunca, aquellas nociones, aquellas normas, aquellas leyes, aquellas reglas u órdenes cósmicas que existen y que nos determinan a cada uno. Decimos que el ser humano, para realizarse, debe superar la infancia, superar la adolescencia y superar también la adultez. Para superar la infancia, el niño debe respetar el ideal humano conectivo, debe respetar el sentido común de lo justo, de lo ajustado, y debe también respetar el bien común y aquello que es ejemplar, respetando las normas de comportamiento naturales, atendiendo a los padres maduros, respetando a los sabios ajustados y comprendiendo también sus conocimientos, sus raciocinios, sus convencimientos, y estando atento a los expertos ejemplares, es decir, al ejemplo de aquellos expertos, a ese conocimiento que beneficia al grupo, que beneficia a la familia, a la sociedad, al cosmos, a todos, a todo, sin ese, a todo, todo, todo. A la biología, a la ecología, a la sociología, a todo, absolutamente a todo. No sé si pueden imaginar a un niño, a un infante, a un joven entre los 3 y los 10 años más o menos, respetuoso de las normas familiares, respetuoso del conocimiento, sincero y respetuoso de aquellos deberes que debe cumplir. Ese infante respetuoso y confiado sería capaz de poder enfrentar la siguiente etapa de su vida, el poder superar la adolescencia. La adolescencia le exige ser prudente, firme y templado para ejercer el dominio y control de los instintos. Superar la adolescencia exige el control y el dominio sobre la ansiedad y la angustia, productos del instinto de protección, y la superación del miedo. Recordemos que el miedo es una sensación o un sentimiento adquirido por el ser humano. El resto de las especies no tienen miedo. La adolescencia exige el control y dominio de los apetitos y de los trastornos alimenticios, así como de la hidratación, del ejercicio y del tiempo de descanso. Para superar la adolescencia es necesario también el control del apetito intergenital prematuro. El adolescente capaz de controlar los instintos está listo para poder enfrentar la tercera fase, cómo superar la adultez. El adulto se reconoce una vez controlada la prudencia, la firmeza y la templanza, controlando el instinto o los instintos y controlando el celo emocional, el celo intelectual y el celo motivacional. Podemos decir que ese ser orientado en la fidelidad al ideal humano común, podemos decir que es un ser realizado, es un ser maduro. Ese mandato original, natural, de crecer, multiplicarse y ejercer el dominio sobre los apetitos, sobre el celo, sobre las virtudes, es algo que hoy en día no se ve. No se ve, no se educa, no se da en las escuelas, y por lo tanto estamos sufriendo un montón de trastornos de personalidad por no orientarnos precisamente en eso, en el respeto, en la confianza y en el vínculo. Esos aspectos son fundamentales para el desarrollo normal de la naturaleza humana. Y ese desarrollo normal de la naturaleza humana es el que nos permite ir evolucionando poco a poco en el desarrollo de obras de arte. Las obras de arte no salen de la mano, salen de la mente. Y el desarrollo mental es por sobre el desarrollo técnico de cualquier facultad. Recordemos que la técnica es un hábito repetido, y para repetir un hábito necesitas de la motivación, necesitas de un aspecto mental. Lo primero que tenemos que hacer es tener gente, tener personas alrededor respetuosas, personas confiadas y confiables, y personas con las que podamos tratarnos con amabilidad, con respeto, con confianza, para poder desarrollar aspectos estéticos, aspectos éticos y aspectos morales. Recordemos que estas tres áreas de la decencia en lo moral, de la equidad en la ética y
del bien común trabajado por la estética son elementos esenciales para el desarrollo del arte. Si yo hubiese recibido este tipo de orientación desde niño, estoy seguro de que podría haber logrado ser un genio, o ser un sabio, o ser un héroe. Pero desgraciadamente no lo he recibido, y como la mayoría de nosotros tampoco lo hemos recibido, yo creo que tenemos que iniciar este proceso con cuidado, tratando a los niños sobre todo de educarlos en las normas naturales. Las normas naturales existen para el comportamiento, para el convencimiento y para la convivencia humana. Sin esas normas naturales es muy difícil que el niño se concentre. Para concentrarte necesitas de una finalidad, es decir, necesitas de una orientación, de una dirección y hacer ese recorrido hasta el final. Sin una orientación clara es muy fácil ser disperso. El docente no puede guiar a un aprendiz desinteresado o a un aprendiz disperso. La orientación educativa es una responsabilidad del docente intermediario entre aquellas normas naturales y el aprendiz. El docente se debe a lo normal, se debe a la naturaleza, se debe a aquello que es justo o ajustado. Y en paralelo necesita al aprendiz que se interesa por aquello que es ajustado, por aquello que es natural y por aquello que es normal. Espero que estos 3 vídeos sobre la naturaleza humana hayan sido de vuestro interés. Como sabéis, estoy haciendo clases online y esas clases online van orientadas hacia el desarrollo de las artes, pero también si estáis interesados en el desarrollo de la naturaleza humana, también podemos conversar sobre ese tema. Y si queréis suscribiros al canal, yo voy a ir poniendo cada cierto tiempo nuevos vídeos sobre temas interesantes, así es que os invito a que forméis parte del grupo, ya sea en las clases online o suscritos al canal. Muchas gracias.